Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto como siempre poder saludarles a través de la televisión, como siempre. Empezamos el programa de hoy con nuestros titulares. Hoy le contaremos lo que debe tomar en cuenta al momento de constituir una sociedad empresarial. Llegamos hasta la Universidad UCATEC para hablar de emprendimiento. Sabores del mar al más puro estilo peruano en Cochabamba. Y en el sector Conociendo le proponemos otro término económico que nos ayudará a comprender más la economía nacional. Gracias por estar con nosotros. Hoy es miércoles, claro, y tenemos bastante información en relación a lo que es el emprendimiento, la actividad económica. Vamos a empezar con un sector que se le va a interesar, sobre todo si usted es de aquellos quienes está proyectando, por ejemplo, abrir un negocio, un emprendimiento, y para ello ha considerado la posibilidad de tener socios, es decir, generar una sociedad empresarial, una sociedad comercial. Quiero invitarle en el próximo sector precisamente a que usted conozca todas las posibilidades que tiene en torno a este marco. Tenemos desde las empresas unipersonales que deben cumplir un conjunto de requisitos previstos en la legislación para poder adquirir la personalidad jurídica y desarrollar válidamente sus actos. Tenemos las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades accidentales o cuentas en participación, las sociedades comanditarias. Acudir ante un abogado, suscribir una minuta de constitución de la sociedad definiendo su razón social, objeto, o quienes integran, las cuotas de capital, cómo se distribuyen, la definición de las reglas sobre la administración, los niveles de decisión, que son las asambleas ordinarias, extraordinarias, sobre las formas de distribución de utilidades, finalmente la forma de liquidación de la sociedad. Esa minuta debe ser protocolizada por un notario de fe pública, luego el testimonio debe ser publicado en un medio de difusión masiva, de circulación nacional, un periódico de circulación nacional, y luego tramitar su registro contribuyente ante el Servicio Nacional de Impuestos Internos, luego trasladarse a Funda Empresa para registrar y obtener su matrícula de registro empresarial, luego tramitar la patente de funcionamiento ante el gobierno municipal, ante la alcaldía municipal. Es un trámite muy largo, lamentablemente, y eso perjudica, obviamente, que es muy costoso. Entonces hay personas que desean tener una sociedad, pero se ven a veces restringidas de poder dar el paso debido a los costos y la duración. Entonces tenemos más empresas unipersonales que propiamente societarias. Y de ese sector que nos permite conocer y dar un vistazo rápido a lo que es nuestra economía en términos de posibilidades de sociedad, quiero invitarle a ver lo que viene a continuación, un diálogo muy interesante. En verdad hemos visitado la Universidad UCATEC
Hemos conversado con el director de investigación e innovación de esa superior casa de estudios y hemos hablado, por supuesto, de un tema que nos interesa a todos y que es casi esencia de este programa. Hemos hablado de emprendimiento. Le invito a ver algunos segmentos de esa entrevista. Vamos a hablar de emprendimiento y por eso es que estamos, ustedes ya habrán notado, en instalaciones de la biblioteca de la Universidad UCATEC y estamos también con el ingeniero Yacir Flores, quien es director de investigación y emprendimiento de esta superior casa de estudios. Ingeniero, en principio, permítame darle la cordial bienvenida. Gracias por compartir este espacio con nosotros. No, el agradecido soy yo y como siempre pues creo que como universidad muy dispuesto siempre a hablar de esta temática tan interesante y apasionante que se ha constituido en realidad en un elemento muy importante para el desarrollo del país en la actualidad y que es el hablar del emprendimiento, ¿no? De ver las nuevas alternativas que tiene en este caso nuestros estudiantes, la gente joven para poder hacer empresa en nuestro país. La pregunta obligada en principio, ¿qué es el emprendimiento? ¿Qué deberíamos entender por emprendimiento? En realidad el emprendimiento nosotros lo consideramos desde una filosofía de innovación, crear empresas, desarrollar cosas nuevas, arriesgarse. En realidad el emprendimiento es un riesgo que muy poca gente quiere asumir o no lo quiere asumir. Entendemos nosotros que el emprendimiento es innovación, arriesgarse, crear algo que en realidad crear empresa, pero con un sentido no solamente de aporte, en realidad no solamente de beneficio personal, sino con un enfoque de beneficio de país. Bien, sin embargo entiendo que el concepto en sí también va un poco más allá y que se traduce un poco en una actitud permanente en diferentes ámbitos de la vida, ya sea cotidiana y por supuesto profesional también, ¿no? Uno cuando inicia un emprendimiento piensa de que va a tener réditos inmediatos, es decir, que se va a volver millonario, va a tener la casa, el auto, etcétera. Pero en realidad creo que es inclusive un elemento de disciplina personal, porque la persona va disciplinándose en muchas cosas durante su vida y como se decía, el elemento más importante es crear inclusive una cuestión de vida ya, o sea, de hacer algo, asumir propio, hacer una actividad ya de supervivencia para esta persona, porque es así, ¿no? Muchas veces se sobrevive los primeros meses, inclusive teniendo pérdidas, pero creo yo que la actitud es fundamental también en esta etapa del emprendimiento. Parece ser que el emprendimiento ya ha pasado de ser una opción interesante a ser casi un camino ineludible. ¿Qué opina usted, ingeniero? Sí, en realidad creo que el camino es ineludible porque ¿qué está pasando? El mercado, en primera instancia, haciendo un análisis del mercado profesional, se ha saturado bastante. Demasiado, diría yo. Entonces estamos viendo gente profesional que se está dedicando a otras actividades que no corresponden a su área, a su formación. Entonces en este punto surge una alternativa, que es crear la propia empresa con los conocimientos que uno ha adquirido a través de su carrera profesional y animarse a desarrollar, a hacer economía, a generar economía. Como decía hace un momento, creo que ha llegado el momento de que la gente empiece a pensar de que al generarse empresa se está generando también un desarrollo económico muy grande para el país. Quiero pasarle algunos datos para que la gente pueda entender lo que significa emprender aquí y en Bolivia. El 65% del empleo que se genera en Bolivia corresponde al sector informal. Todo esto con sus varias implicaciones, no precisamente en positivo. Resulta que el restante por ciento corresponde al tema formal, de los cuales el 10% lo genera el Estado. Pero de este global, el 70% además no es un buen empleo. No hay aportes a AFPs, no hay beneficios sociales y los salarios no son buenos. ¿Qué me puede decir en relación a este panorama? Sí, con nosotros como universidad hemos estado justamente conociendo, investigando mucho acerca de este fenómeno. Es por eso es de que surge como esta alternativa. A ver, ¿qué pasa en el país? Realmente nos hemos acostumbrado a una economía, en realidad no nos hemos acostumbrado, sino se ha desarrollado una economía demasiado informal. Y uno piensa de que es emprendedor teniendo un negocio informal
Y no es así. En realidad el emprendimiento implica asumir el reto, pero asumiendo todos los elementos legales que debe tener desde la conformación de la empresa, tener tu estructura organizacional, aunque sea pequeñita, pero ya determinada, estar registrado en todas las instancias que obligan a una empresa en nuestro país. Y en realidad el elemento informal no aporta con impuestos, no aporta con hechos tangibles y reales al desarrollo del país. Entonces el emprendimiento nosotros lo entendemos como que dejar de lado la tradicional práctica que se tenía hace muchos años en nuestro país y que se la tiene todavía, de que uno es emprendedor empírico. Sí, puede haber tenido éxito, puede haber tenido suerte, son cosas que suceden, puede ser el azar del destino que haya determinado que cierto negocio informal o que no haya cumplido, digamos, los elementos claves para poder desarrollarse como empresa y lo haya hecho más bien de forma empírica y haya tenido éxito. Estamos hablando de una empresa cada 100, cada 200 que se puede presentar esa oportunidad que surgió y se desarrolló. Nosotros entendemos de que es importante, y particularmente desde el punto de vista de la filosofía del emprendimiento, de que no es ahora la época de ser empirista y a probar suerte, a ver qué sucede, sino que más bien debemos tener una formación, un bagaje de conocimientos para poder aportar a ese espíritu emprendedor que uno tiene. Por eso es de que nosotros queremos formar gente que realmente tenga una filosofía muy bien establecida, con conocimientos teóricos, si se podría llamar, entre comillas, porque en realidad la idea es de que el emprendedor más bien debería tener elementos mucho más prácticos para llevarlos de manera directa ya a su realidad. Pero, como le decía, lo importante para nosotros es entender que el emprendimiento no es cuestión de suerte o del azar, sino es una cuestión de formación. En realidad, yo creo que el emprendedor no nace, yo creo que se va formando, que se forma, eso es muy importante en el país. Se puede uno formar como emprendedor. Claro, un poco, mientras usted conversaba, me acordaba de algo que había leído hace algunos días atrás, que tenía que ver, por ejemplo, con el hecho de aprender a emprender en una clara idea de querer responder a ciertos contextos determinados. El contexto que hoy estamos viviendo en Bolivia, en el mundo entero, no es el mismo contexto de hace 20 años atrás, por ejemplo. En ese sentido viene, al principio le decía, ingeniero, la pregunta obligada, hoy le voy a decir, si me permite, la pregunta clave. Estamos en una universidad cuya filosofía está estrechamente vinculada al tema del emprendimiento. ¿Cuál es el rol que ustedes están jugando entonces en este marco? En realidad es un rol ahora mucho más activo. En realidad, ¿qué ha pasado? La educación tradicional, y yo soy parte de esto, creo que un gran número de profesionales en la actualidad de esas épocas somos parte de este grupo, es que nos enseñaban a ser eficientes empleados, es decir, nos formaban para llegar a una empresa y hacer lo mejor de nosotros con el conocimiento que teníamos, que nos había dado la universidad, y en realidad mejorar los procesos de esta empresa de una manera eficiente, ser eficaces, eficientes, etcétera. Eso es lo que nos enseñaba la educación tradicional. Ahora creo que ha llegado el momento de dar un giro fundamental, y ahí entra el aporte de la UCATEC a este proceso, que se enfoca a desarrollar gente que realmente vaya a proponer cosas nuevas, a desarrollar empresa en el país, y a no ser un empleado, a ser un eficiente empleado, sino más bien ser un eficiente empresario, de manera tal de que ya no ser empleado, sino pasar a ser empleador, generador de empleo. Y muchos me preguntarán, pero ¿y cómo puedes aportar al país teniendo una microempresa? Porque generalmente se empieza con una micro o pequeña empresa. Yo creo que es fundamental el hecho de que por más de que uno genere 2 o 3 fuentes de trabajo, eso se va a ir multiplicando con el paso del tiempo. Y creo que ya es un aporte al país generar y decir, bueno, yo he generado 2 o 3 fuentes de empleo. Eso creo que es la labor fundamental ahora de nuestra universidad, rompiendo un poco el esquema tradicional de la educación. Ingeniero, de verdad déjeme agradecerle, muy gentil, como siempre, ya es algo que los caracteriza
por abrirnos las puertas de esta superior casa de estudios. De verdad, gracias, y comprometerlo pues para que a futuro podamos hablar de otros temas. Sí, el agradecido soy yo nuevamente, y pues creo que es un tema muy interesante y yo lo felicito porque realmente creo que es muy importante empezar a generar esta nueva forma de pensar en la sociedad, de que ahora llegó el momento de poner soluciones pero prácticas, de decir, bueno, yo voy a ayudar a mi país de esta manera. Entonces pues siempre vamos a estar muy dispuestos a hablar acerca de esa temática que tanto nos gusta, que es el emprendimiento. Por supuesto que sí. De verdad, gracias otra vez. Gracias. Y con esa entrevista que realmente valoramos bastante, sobre todo el espacio, porque es un espacio que nos permite reflexionar sobre temas que son importantes, y la idea es hacer periódicamente justamente una serie de diálogos y entrevistas permanentes con quienes forman parte de la Universidad UCATEC. Nosotros vamos a cerrar este bloque con esa entrevista. Quiero invitarle a que no se vaya, porque enseguida tenemos todavía más de este programa. Unos segundos, por favor, estamos de regreso enseguida. Hay algo en ellos que los hace únicos. Algo que tocó los corazones de todo el mundo. Que cambió nuestras vidas. Son hombres de muchas caras, con gran sentido del humor, irrespetuosos o maliciosos. Líderes, inspiración de futuras generaciones, extraordinarios, rebeldes por una causa justa. El cambio para quienes creen que ha llegado el momento de cambiar. Auténticos, mártires dispuestos a morir por sus ideas. Genios, locos. Un hombre con una idea nueva es un loco, hasta que la idea triunfa. Promac, I+D, buenas ideas, ideas de éxito. ¿Te gustaría ingresar a una universidad totalmente diferente? Donde apoyamos tus ideas, valoramos tus sueños, impulsamos tu espíritu creativo y donde desarrollas tu propia idea de negocios. Ven a la UCATEC. Teléfono piloto 4200-406. Gracias por acompañarnos, usted ya lo sabe, hoy es miércoles y claro, corresponde en esta franja estelar de la televisión Zona Real presentarle Emprender, y seguimos hablando de economía. Quiero comentarle ahora que las remesas que llegan del exterior del país hacia Bolivia no se han contraído, no han sufrido mayor afectación pese a la crisis que vive, por ejemplo, Europa particularmente. En relación a este pequeño dato que le ofrezco, quiero invitarle a ver el siguiente sector, Conociendo, donde el término que hoy le proponemos es precisamente remesa. Remesa. Acto de enviar fondos y o documentos comerciales, normalmente al extranjero. En la mayoría de los casos, las remesas se hacen presentes en forma de capital o dinero, que es enviado de un país a otro con diferentes objetivos. Y en la recta final de este programa vamos a ofrecerle el sector de Emprender a la Carta, donde abrimos un espacio para destacar los emprendimientos en materia gastronómica, por supuesto. Y ahora vamos a ver lo que supone, por ejemplo, la iniciativa y la idea de generar un restaurante al más puro estilo peruano en Cochabamba. Quiero invitarle en realidad a que usted pueda ser partícipe de esta historia de emprendimiento. Un sueño hecho realidad.
Con todos los recursos para emprender su negocio, Ruth Vidal, una mujer luchadora de origen peruano, encontró en Cochabamba un segundo hogar donde podría dar a conocer las delicias de la gastronomía peruana. Hace 2 años, exactamente, tuvimos la iniciativa de poner este negocio por el buen sazón, ¿no? De parte de mí y de mi esposo. Y de ver pues de que en Cochabamba sobre todo no hay muchos restaurantes de comida peruana, ¿no? Incursionar también con la comida de mar, una buena idea, y hemos tenido muy buena acogida por parte del público de Cochabamba. La gran variedad de comida criolla peruana y por supuesto también la de mariscos hacen que Altamar deleite a sus comensales, quienes disfrutan de las delicias que ofrece este restaurante desde sus inicios. Desde que conocí esto más o menos hace unos 2 años aproximadamente, me gustó la comida y creo que es una preparación muy buena y hay una variedad de platos excelente. Todo esfuerzo se ve reflejado en los años de experiencia, y es que para poder consolidarse como un negocio independiente, Altamar pasó por el siguiente recorrido. Bueno, nosotros tenemos acá en Cochabamba 10 años, ¿no? Y bueno, el sazón ya viene de familia, y debido al buen sazón es de que decidimos poner esta comida. Empezamos hace 5 años atrás con servicio de delivery, ¿no? Entonces, por ese motivo que la gente le gustaba, ya abrimos un propio local para el deleite de todos los amigos de Cochabamba. Y es que al migrar a otro país solemos extrañar el sabor de nuestra tierra, y esta no puede ser una excepción para el señor Tenorio Constante. Particularmente, como yo soy trujillano, de una zona norte del Perú, y hay un plato que veo que lo hacen acá, que se llama el cabrito, el seco cabrito, que es muy rico, que en este momento lo estoy saboreando. Y aparte de eso hay un delicioso ceviche, hay un ají de gallina muy agradable. Y bueno, y una variedad grande, como esos tamalitos verdes y unos tamalitos criollos que son típicos en el Perú, y la verdad que motiva a cualquier persona a comer eso en primer lugar antes de almorzar, ¿no? Si usted quiere razones para deleitar su paladar con la gastronomía peruana, escuche el dato que esta chef tiene para usted. Nuestra comida hoy, en estos últimos tiempos, en este último año, se caracteriza por ser una de las mejores a nivel mundial. Está en segundo lugar ya ocupando. El sabor peruano ha tenido muy buena acogida a nivel mundial. Y bueno, invitar a todos nuestros amigos de Cochabamba a pasar por Altamar Restaurant Marisquería. Y si estas no son razones suficientes, no hay duda alguna que en Cochabamba las oportunidades de surgimiento en la gastronomía son muchas. El único secreto que asegura el éxito en este rubro es tener el don de saber cocinar y, ¿por qué no?, el don de colocar las porciones adecuadas de amor y sazón. Muy bien, y se trata, claro, de un emprendimiento muy interesante. Gente que llega desde fuera de nuestras fronteras, se encuentra una oportunidad en Cochabamba y no la desaprovecha. Nos han pasado el dato de que están buscando, por ejemplo, un espacio más amplio, más cómodo, para que la gente pueda llegar en mayor cantidad. Y claro, este emprendimiento está creciendo. Qué bueno, de verdad, nos alegramos. Nos llena de mucha satisfacción saber que quienes apuntan y apuestan por hacer empresa pues estén creciendo. De verdad, qué bueno por ellos, y gracias porque de verdad nos han atendido de una manera muy pero muy cordial. Amigos, nosotros tenemos que despedirnos, el tiempo se nos ha terminado en esta ocasión. Reiterarle la invitación para estar en contacto permanente con nosotros a través de las redes sociales, a través de nuestro sitio web y a través también, por supuesto, de nuestro canal en YouTube. Como siempre, han sido muy amables. Muy buenas tardes.
Permiso.